continuación. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, hoy el versículo 15 de nuestro estudio bíblico. Entonces Husai dijo a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó a Ahitófel a Absalón y a los ancianos de Israel, y así aconsejé yo. Queridos amigos, Husai no se limita absolutamente a vencer con su discurso, sino que actúa inmediatamente para proteger a David. Inmediatamente él actúa, ¿verdad? Entonces él ya comienza a moverse, él ya comienza a ver, y nada de limitarse entonces a vencer con un discurso, sino que ya tenemos que actuar. Lleva aquí a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar. Esta escena pasa entonces del debate político a la comunicación secreta. Aquí es interesante, Sadoc y Abiatar estaban siempre en tiempo, eran los sacerdotes en tiempo de David. Ellos se quedan en el palacio. Bueno, ahora el que había huido, el que había salido era David. El sacerdote continúa siempre. Abiatar también continúa siempre en el palacio. Husai, que volvió también, él quería acompañar a David, pero David le dice, no, dete honte bebé, ella puede ser de pura hueá, esa hemos veo peitese lo icoagina, esa ñandemba, esa vega tú, ñaño pues tengo mí, ¿verdad? Y entonces ahora está actuando Husai, y ahora ya secretamente que se acerca y le dice aquí al sacerdote, tanto a Sadoc como a Abiatar. Esta escena pasa del debate político a la comunicación secreta, por lo tanto, para estos sacerdotes. La información se convierte así en un instrumento de salvación. Qué interesante. La misma comunicación, hoy hago la comunicación a lleva. Siempre las dictaduras o lo que sea, ¿qué es lo que siempre procuraron hacer? Es romper toda comunicación. Eso pues es lo que se quiere. Obviamente, donde éramos ya el miedo, ¿verdad? El pánico. O sino también la división. Por eso los romanos decían, divide y triunfarás eso. Si quieres imperar, el imperio, entonces tenés que dividir a tu gente. Entonces, coño, no va, ya vas a Baracayá. Tena, Baracayá, hoy en día, no tengo, ¿sabes? Ayer, éramos en que 3 o 4 Baracayá, me tengo, ¿sabes? Aña, pentío, bebé. Reje, chaco, más señor, no hay. Reje, chaco, desastre. Yo, Baracayá, vos sabes, yo. Bueno, y eso es lo que pasa, divide. Y entonces la comunicación es todo lo contrario a esa división, la falta de comunicación. Ahora comunica, le dice, porque no va a quedar solamente en discurso Husai, sino que ahora tenemos que actuar, le dice a Sadoc y también a Abiatar. La expresión hebrea que se utiliza es Hasot ve kasot, así y así. Hasot ve kasot. Y resume con urgencia y discreción lo esencial del mensaje. Lo esencial aquí del mensaje nosotros tenemos que aquí comunicar. Y eso lo dice a través de así y así. Lo esencial. Para no repetir de nuevo. Es una técnica narrativa, ¿verdad? Así y así sucedió. Así y así. De hecho, mira, así y así sucedió. Pero eso es un resumen nomás, porque ya de coya y cuama, ya de coya, ya en tu pama, ya le pandas y coña, por un yeta, o repetígina. Sin embargo, hay en otras narraciones, en el Génesis, por ejemplo, interesante, que Abraham, por ejemplo, le da a su esclavo, le da las órdenes. Cuando él se va y se encuentra allá, en el lugar de destino, él comienza y narra igualito todo lo que su amo, Abraham, le había dicho. Narra igualito, vuelve a repetir, la misma cosa. A pegar una enseñanza de Mocane. Y entonces, aquí, en esta narración, ahorra, vamos a decir, el discurso, sino que directamente, a veces íntimamente, kasot vej kasot, es decir, así y así. La palabra deja de ser un medio de persuasión y se convierte en un medio para proteger al justo perseguido. Ahora lo que tenemos que hacer es actuar.
Anila ñeñe en Bareína, a veces ya perder tiempo, sino que vamos a actuar, vamos a entrar. Tiene que ser ahora, esa palabra se tiene que poner en acción para poder proteger a ese justo perseguido. Desde un aspecto histórico, la supervivencia de David depende de una red de personas fieles y estratégicamente también ubicadas. Si queremos, entre comillas, que el reino, ¿verdad?, de David permanezca, justamente ahora nos damos cuenta que esa permanencia del rey David, de su reino, justamente se dará gracias a la red de personas que son fieles y que están estratégicamente también ubicadas. En este caso, los sacerdotes, ya sabemos que también habían recibido las mismas órdenes, y así Husai también. Husai permanece en la corte, Sadoc y Abiatar sirven desde el ámbito sacerdotal, los mensajeros continúan la cadena de comunicación. Y en las antiguas monarquías, recordemos que la información podía tener el mismo valor que un ejército. El mismo valor que un ejército. Y hasta ahora luego se dice, ¿verdad?, que la comunicación es el quinto poder, el quinto poder es la comunicación. Porque a veces tú eres destruir a alguien a través de la comunicación, o al mismo tiempo también puedes salvar vidas a través de la comunicación. Entonces es un quinto poder y tiene mucha fuerza. ¿Por qué ahora todos los que están hacia el frente de grandes actividades, grandes negociados, etcétera, todo su cadena? Cuanto más orecoa lleva, cuanto más puede informar o desinformar, ¿entiendes? La comunicación es esencial. Tiene el mismo valor que un ejército de informar o desinformar. El relato enseña que Dios también guía la historia mediante acciones discretas, acciones leales, silenciosas y personas fieles. Estos son los elementos esenciales para que Dios pueda guiar la historia. Muchas veces silenciosamente, ¿verdad? El silencio de María, a mí me tenéis libre, ¿verdad? El silencio de María, pero ahí guía. Y es ahí, entonces, como guía la propia historia, y es como Él mismo se va a encarnar, ¿verdad?, en una mujer sencilla. Bueno, y así, el silencio. Y también con personas que son fieles. Hágase en mí según lo que tú has dicho. Fidelidad total y absoluta. Y eso lo encontramos en todos los personajes bíblicos. Es interesante. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros ahora desde el contexto cultural antropológico. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y así aconsejé yo. Los sacerdotes no estaban aislados de la vida política y social del pueblo. Pero por que ver. Los sacerdotes no estaban aislados de la vida política y social del pueblo. Primera cosa muy bien importante, 2600 años atrás, Biblia veña enduina. Un mío enducea, sobre todo cuando se van, dice que a la misa y quiere escuchar solamente las cosas de Dios. Mirá que los sacerdotes estaban muy metidos dentro de la política del pueblo, de la gente, porque hay que entender, pues, polis, quiere decir justamente ciudad, polis, eso es griego. Ico, la finalización en griego, ico quiere decir referente a la organización, ¿verdad? Y por eso el aspecto social. Entonces, Sadoc y Abiatar como sacerdotes conocían muy bien la realidad, lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Sadoc y Abiatar representan la autoridad moral. Aquí sí que es más todavía. Muy que hoy ve muy en la llaga, ¿verdad? Porque significa el aspecto moral, la memoria colectiva, la memoria de la comunidad y el puente que hay aquí entonces, entre el rey y el pueblo. Ahí está el sacerdote, ¿viste? El puente entre el rey y el pueblo. Qué lindo que es esto, queridos amigos, si uno lo entiende bien, ¿verdad? Y si tenemos esa capacidad crítica, porque entonces tu shaña cambia de neta. Justamente, y eso, ahí está.
Es esa fuerza moral y una memoria colectiva. Entonces dice, al mismo tiempo hace puente entre el rey y el pueblo. Es decir, aquí es la forma como del aspecto religioso de lo que Dios quiere. Entonces le habla al rey y le habla al pueblo. Y justamente eso es lo que se hace. En cada cupepio, ¿qué es lo que se hace? Se apega con la yea. Pero tenemos un dedito de cerebro muchas veces. No somos capaces de reflexionar y entender que aquí se nos está hablando de un aspecto moral, ¿verdad? Y entonces, comenzamos ahí a defendernos y a lanzar dardo, hambre, peoí pecha, peoí amor, que pega que amor, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos falta, ¿verdad? Nos falta. Y algunos incluso se tiran encima de que exalumno, no sé, de esto y de aquello, ¿verdad? Porque yo soy exalumno. ¿Qué exalumno? Si es que uno no tiene ese criterio y esa capacidad de una apertura y de saber que aquí tiene que haber un diálogo verdaderamente, saber lo que Dios está diciendo y lo que Dios nos está diciendo. Y entonces, en el tiempo de crisis, en el tiempo difícil, las redes de confianza sostienen la vida de la comunidad. Las redes de confianza sostienen la vida de la comunidad. Entonces siempre cuando hay momentos críticos, la gente a dónde recurre, el pueblo a dónde recurre. Y allí donde va a encontrar confianza. O sea, con todos sus errores, con todas sus limitaciones, pero por lo menos yo puedo confiar en esta institución. Puedo confiar en esta persona. Pero si no podemos confiar más ni en los jueces, no podemos confiar en los que te tienen que dar justicia, al final de cuentas, ¿en quién es lo que vamos a confiar, verdad? A pegar con lo que acompañan de. Y entonces por eso, en tiempos de crisis, las redes de confianza son los que sostienen, al final de cuentas, la vida comunitaria. Y nosotros creo que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Porque tuvimos grandes personajes, Monseñor Rolón, mía. Esas eran gente de mucha confianza, en quien uno depositaba y decía, bueno, tal vez él no podía hacer más que hablar y decir justamente este puente, ¿verdad? El puente entre el rey y el pueblo. Lo único que podía hacer, pero por lo menos se confiaba en esa institución. Se confía. ¿Por qué? Y porque dice las cosas. No es que se vende al lado de uno o al lado del otro, sino que justamente es un aspecto moral. Y la fidelidad suele mantenerse en relaciones silenciosas, discretas y arriesgadas. Es decir, arriesgadas, queridos amigos, porque uno cuando tiene que hablar y tiene que decir, siempre es una cuestión dolorosa, ¿verdad? Es una cuestión de dolor, de riesgo. Uno tiene que lanzarse, tiene que decir, heredan algo, porque pega con la realidad. Pero es un riesgo porque de uno o del otro lado, ¿entendiste? De uno o del otro lado. Porque el rey, entonces, como se cree con su orgullo hinchado, como un sapo, entonces puede hacer cualquier macanada. Como el pueblo también, ¿verdad? El pueblo también. Si está en una ignorancia, si está en un fanatismo, puede cometer también cualquier cosa. Entonces nos inducéis no cambiaseis, en síntesis, esa conversión. Qué lindo, queridos amigos. Estamos aquí nosotros, nada más y nada menos que en el libro de Samuel, ¿verdad? El capítulo 17, versículo 15. Así que tenemos que leer bien y conocer un poco, ¿verdad? Y es silenciosa y es discreta en el sentido de que mucho no puede hacer. No es que va a traer aviones de guerra, va a traer bombas o lo que sea para cambiar la situación. Sino que silenciosa en el sentido de que se hace lo que se puede, pero llamando a una cordura, hincando, insistiendo y buscando. Por eso que es riesgosa también al mismo tiempo. De un aspecto muy humano y antropológico, este relato nos muestra que hablar correctamente exige también actuar responsablemente. O sea, si uno habla en forma correcta, si uno está diciendo la verdad, y bueno, eso también te llama a vos mismo por tu función, por tu misión, a decirlo, a hacerlo, a arriesgarte, porque esa es tu responsabilidad. O sea que la aquí, ella puede no esa por ahí, sos un irresponsable también. Como sacerdote, como obispo, como cardenal, como papa,
como lo que sea, como catequista. Sos un irresponsable porque no estás diciendo lo que te corresponde y lo que tendrías que decir y hacer. Hushai, por lo tanto, utiliza en este caso su inteligencia para servir a la justicia. No es para servirse a sí mismo. Hushai lo que quiere es, a través de todo este discurso y a través de su consejo, llegar a la justicia, no para obtener prestigio personal. La verdad necesita ser protegida siempre mediante decisiones concretas y valientes. Debe ser protegida la verdad, queridos amigos. Pero estas propuestas y decisiones concretas tendrán que ser muy valientes. Por eso hablábamos del que tiene que anunciar, entra también en un gran riesgo, porque Yanab. Por lo tanto, aquí nosotros somos interpelados. ¿Qué hacemos cuando poseemos una información capaz de salvar a otros? ¿Qué hacemos? ¿Denunciamos, decimos o preferimos callarnos? Status quo, dice la gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 17, versículo 15 del segundo libro de Samuel. Entonces Hushai dijo a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y así aconsejé yo. Ojo, la comunicación, ¿verdad? De una manera discreta, ciertamente, pero es interesante. Vamos a mirar un poco el nombre de este sacerdote, Sadoc. Sadoc quiere decir de Sedec, justo. Entonces Sadoc es el justo en medio de qué, en medio de crisis. O sea que el nombre teológico luego aquí, queridos amigos, es interesantísimo, ¿verdad? Porque Sadoc es el que está en medio de la crisis. Nosotros decíamos anteriormente que el sacerdote es el que recibe, es el que hace el puente, ¿verdad? El pontífice. Al papa le llamamos luego pontífice, ¿verdad? Porque hace puente entre el rey y el pueblo. Tiene que unir, tiene que escucha las dos voces. Es como el Hermes, ¿verdad? Del griego, el dios, que utilizaba a su intérprete, Hermes. De ahí viene la hermenéutica. Tiene que saber lo que dice el rey y comunica al pueblo. Tiene que saber lo que dice el pueblo y tiene que comunicar al rey. Entonces el Hermes es el que tiene que transmitir y tiene que decir. Y por eso hablábamos anteriormente que se necesita de qué cosa? De mucha valentía, se necesita de mucha responsabilidad también. Lo que llega, tiene que decirlo. Y ese es entonces el Sadoc, el nombre del sacerdote, Sadoc. Justicia, rectitud, fidelidad al hecho. Porque siempre el sacerdote está representando nada más y nada menos que la elección, la voz de Dios. San Agustín también así lo llamaba, ¿verdad? Es la voz de Dios que se manifiesta. Y esa voz de Dios entonces que luego se comunica, el Hermes griego. Ahora es el sacerdote. Sadoc representa la lealtad que permanece firme cuando el poder se corrompe. Sadoc, como representa a la verdad de Dios, entonces Sadoc como sacerdote permanece firme cuando la verdad se corrompe. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Estamos 2600 años desde nuestro tiempo actual, ¿verdad? Pero es como que nos está hablando ahora, aquí y a nosotros. Nos está diciendo esto. Sadoc es el que tiene que permanecer fiel, ¿verdad? Para decir, para anunciar, para denunciar, no acallar nada. Decir, buscar la justicia. Por lo tanto, esa justicia no siempre actúa desde el trono, es decir, desde el rey, sino desde quienes permanecen fieles.
La justicia, queridos amigos, y la verdad se manifiesta en aquellos que permanecen fieles al arca de la alianza, es decir, a los mandamientos del Señor. Así es sencillo. Porque las imponentes de los mandamientos no robarán de monda. Entonces quiere decir que vos no sos fiel a eso. No tomarás su santo nombre en vano. No quiere decir que vos despotricaste o dijiste malas palabras contra Dios simplemente. El nombre de Dios, sino que falsear el nombre de Dios, utilizar el nombre de Dios para tu provecho. Dentro de ñemo santo y tegua o ñemo pea que amó, pero sin embargo estás falseando el nombre de Dios, pero para figureti, ¿entendiste? Y así sucesivamente, cualquiera de los mandamientos. Entonces, esa justicia no siempre viene del trono porque yo estoy en el poder o porque yo estoy en ese puesto, sino que viene desde la fidelidad. Fidelidad a los mandamientos del Señor. Fidelidad a la Torah, beñandeyana, uañandea y añandea, lleva peña erubide. Y luego, queridos amigos, la enseñanza que la verdadera rectitud se manifiesta en las decisiones concretas que se tomarán durante la crisis. Ahí vamos a darnos cuenta si somos o no somos fieles al Señor. Es decir, ¿qué decisión yo voy a tomar? ¿Voy a seguir tomando la decisión por la corrupción? ¿Voy a seguir tomando la decisión por el ser un mondajá? ¿Voy a seguir entonces tomando la decisión por el viva la pepa? ¿O verdaderamente, queridos amigos, vamos a tomar esa decisión en el momento de crisis de acuerdo a la verdad, de acuerdo a los mandamientos? Entonces, eso es lo que nos está enseñando, esa es la rectitud. Y eso significa Sadoc, el nombre del sacerdote. Sedek, justicia. Otra palabra es la palabra Cohen. Cohen. Cohen quiere decir justamente sacerdote, mediador quiere decir, en hebreo, el Cohen, mediador de lo sagrado. Designa servidor, servidor en este aspecto sagrado. Pero atención, cuando hablamos de sacralidad, no estamos hablando de una sacristía. Sacristía viene de sagrado, donde está lo sagrado, la sacristía, pero no se refiere al que está dentro de una sacristía, sino que al que busca, mira y está actuando con algo que es muy sagrado. El Cohen. El Cohen es el sacerdote, ¿verdad? El que maneja lo sagrado. Pero es huella BM. No es ese que va a estar ahí encerrado en una sacristía en lugar de lo sagrado, sino que justamente va a manipular, va a manejar, va a estar en contacto con lo sagrado. ¿Y cuál es lo más sagrado, queridos amigos, que existe dentro de la creación? El hombre, la conciencia, la persona. Entonces el Cohen, el sacerdote, es el que tiene que manejar, relacionarse, guiar, dirigir, aconsejar, hablar. Y moía cuanto teras a ver o eguerecoa viene acá me lleva, pero para entender que el sacerdote, el Cohen en hebreo, quiere decir el tener que manejar lo sacro. Y lo sacro es la misma vida, lo sacro es la misma creación, es el Dios que se manifiesta, ¿verdad?, en la vida del hombre, en la naturaleza. ¡Qué espectacular! Apenas la Cohen es el que maneja esto. Entonces los sacerdotes reciben una misión demasiado importante, una misión estratégica, pero para preservar justamente la vida. Y en este caso reciben esta misión que le está ahora transmitiendo Husay, nada más y nada menos que a los sacerdotes, porque ellos tienen que manejar esto que es sagrado, la vida. ¿La vida de quién? La vida de David, la vida del reino, las promesas de Dios, tu reino será eternamente tu reino, sin fin. Bueno, las autoridades religiosas, por lo tanto, aquí aparecen comprometidas siempre con la alianza, con la justicia y con la vida. Alianza, justicia y vida. Es el Cohen. Y el sacerdote es presentado como conciencia activa del pueblo, servidor fiel del plan de Dios. Atención. Conciencia activa del pueblo. Conciencia activa del pueblo. Por eso es que
tantas veces esto hay que explicar y hay que decirlo y hay que predicarlo tantas veces porque mucha de nuestra gente y sobre todo aquellos que se apoderan, por eso dice apoderarse, adueñarse del poder, son los que menos quieren escuchar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando en Cacupeo lo que sea se dicen las cosas, pueblo, rey, es el que tiene que comunicar, es el que tiene que ser la conciencia activa del pueblo, es el que tiene que recordarnos a ver si estamos caminando bien o si estamos desviándonos del camino verdadero. Así es que entonces es importante aquí, conciencia activa del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 15. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y así aconsejé yo. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos enseña este hermoso versículo? En primer lugar, que la fidelidad verdadera no siempre ocupa los lugares más visibles. No siempre ocupa los lugares más visibles. Estamos hablando aquí de Sadoc, estamos hablando también de Abiatar. Estos no son los lugares más visibles, ¿verdad? A pesar de que también tienen su visibilidad por su responsabilidad. Son los pontífices, son puentes entre el pueblo y el rey, dice, ¿verdad? Pero puede sostener la historia desde el silencio. El puente silencioso, el puente que está ahí quieto, pero es el instrumento, lo utilizamos ese puente para hacer, ¿verdad?, el pasaje de un lugar a otro. Pasar. Sostener la historia desde el silencio. Unir desde el silencio pueblo y rey. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la inteligencia alcanza su plenitud cuando se pone al servicio de la verdad, la justicia y la vida. La inteligencia, yo puedo decir que soy inteligente, o mejor dicho, utilizo bien de mi inteligencia, porque todos tenemos inteligencia. Porque inteligencia quiere decir la capacidad que tenemos de discernir y de entender lo que está bien y lo que está mal. La inteligencia tenemos todos. Discernir, saber. Por ejemplo, y todos sabemos que meter tu mano en el fuego, ¿cuánto es lo que puede meter tu mano en el fuego? Eres no está, porque eres caita. O sea, vos estás conociendo y sabes, para que haya un evento, pues a tatabes ellos y la gente. Y así. Todos tenemos esa capacidad de discernir y entender, y para eso sirve la inteligencia. Y por eso la inteligencia alcanza su plenitud cuando se pone al servicio de la verdad, la justicia y la vida. Los tres elementos, verdad, justicia y vida. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que en medio de la confusión, Dios necesita personas que actúen con discreción, rapidez y lealtad en medio de la confusión. Rapidez, queridos amigos. Discreción, mucha discreción también. Y sobre todo mucha lealtad, ser leal a la verdad, a la justicia, a la vida. ¿Entienden? Esa discreción, esa rapidez y esa lealtad que el Señor nos propone. Entonces, en medio de tanta confusión, en medio de tantas dificultades, Dios necesita, ¿verdad?, que las personas actúen de esa manera. A través del Cohen, decíamos, el sacerdote, que hace de pontífice, que hace de puente, pero con mucha discreción, pero siempre sobre la verdad, y tiene que actuar también con rapidez, no puede dejar pasar las cosas. Todo lo que dejamos pasar, amó, o como se dice,
cuanto más dejamos correr, cuanto más ipuku lleva, al final de cuentas, ya icana y yuma de la gente. Icana y yuma. La ipuku teneiro, imagina, pues llamó, guaitebe ya icana y mandebe. Las crisis revelan cuáles son los vínculos verdaderamente fieles y cuáles eran solo apariencias. Los vínculos, queridos amigos. ¿Cuáles son esos vínculos con las personas que verdaderamente son personas fieles? ¿Y quiénes son aquellas que son simplemente aparentes? De la aña de ella figureti meme. Figureti. En el momento en que las papas queman, desaparecen. Y eso uno lo tiene en la vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros, toditos, tenemos estas experiencias. ¿Cuáles son esos vínculos de personas que verdaderamente aman al hombre, aman la humanidad, aman a las personas? Eso nosotros enseguida nos damos cuenta, querido amigo. No hace falta ir a una gran universidad, no sé de dónde, para darse cuenta de estos vínculos verdaderamente fieles. La fidelidad, queridos amigos, son las personas que buscan siempre el bien. Buscan el bien, pero, como se suele decir, salvando al hombre. Es muy fácil decir, no, yo aquí soy fiel a las reglas, fiel a las normas, fiel a esto y aquello. Entonces, fuera de aquí, vaya allá. Pero no le restituís al hombre, no le salvás al hombre. Las reglas, queridos amigos, como dice el Evangelio, están para curar, para salvar al hombre. Esa pues es la ontología, ¿verdad?, del aspecto de las reglas y de las normas. Y tengo reglas a normas justamente para salvar la relación de las personas. Entonces hay que salvar a quién, al hombre, a las personas. Para eso está una regla, para salvar al hombre, a la persona. Yo pongo un semáforo en la calle para salvar la vida de las personas. Porque la sea yo bebé llaman bata. Entonces pongo reglas y normas. Entonces esas reglas y esas normas están para poder salvar la vida de las personas y del hombre. Y bueno, en los momentos de crisis, los vínculos verdaderamente fieles y los vínculos que son solamente aparentes, nosotros podemos entender. Cuando las papas queman, muchos, chau, bye, yeshande. Y por último, queridos amigos, como quinta enseñanza es que la sabiduría bíblica enseña que una palabra justa debe convertirse en acción responsable, porque la verdad no se protege cuando se queda en el silencio. La palabra justa debe convertirse en acción responsable. Esa es la palabra justa. Esa es la palabra que tiene que ponerse en acción. Entonces nosotros tenemos que movernos y nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que demostrar que no podemos quedarnos simplemente diciendo algo, pero apenas ir en acción. La verdad no se protege. ¿Por qué? Porque puede ser vencida por el mal si nosotros no lo hablamos, si nosotros no lo decimos. Entonces que ñandeya pues estamos muriye, alleva ya que hañaki o asuina. El miedo que tenemos, y por eso no somos capaces de movernos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, muy interesante, este segundo libro de Samuel. No nos olvidemos que el libro de Samuel es siempre un libro político. Este es un libro político. Habla sobre los reyes, sobre la organización, sobre la monarquía, la tercera promesa, ¿verdad?, de Dios a Abraham. Tierra, descendencia y monarquía. Pero monarquía, cuando está hablando, justamente nos habla de la organización de la comunidad. Y por lo tanto es para toda la humanidad, ¿verdad? Es la política del hombre, pero de una manera muy especial, política para políticos. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.